el Señor nos da. Por eso yo entiendo que debemos de siempre estar mirando al Señor. Y la predicación de esta tarde, la enseñanza de esta tarde, está dada precisamente en mirar al Señor. Los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 al 16. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16. Sin lugar a dudas, muchos de ustedes reconocerán este pasaje porque muchas veces ha sido expuesto desde un punto de vista del apoyo que tenemos que tener en la iglesia. Éxodo 17, capítulo 17, versículos 8 al 16. La palabra del Señor dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Amados hermanos, mis amadas hermanas, este pasaje, como les decía muchas veces, ha estado enfocado en lo que es el sostenimiento del liderazgo, principalmente en el versículo 12, donde nos dice la palabra, nos enseña, cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus manos, y así hubo firmeza, dice, hasta que se puso el sol. Yo quisiera esta tarde, mis hermanos, que pensáramos en lo siguiente. Pensáramos en primer lugar los personajes de este relato, que es un relato breve, el que hemos leído, pero tiene muchos personajes. En primer lugar, podemos ver en el versículo 8 a Amalec. En segundo lugar, podemos ver a Israel. Son dos pueblos distintos. Vemos a Moisés y a Josué mencionados. Vemos posteriormente a Aarón y Hur mencionados. Y en el relato, finalmente, aparece la voz en el versículo 14, el nombre de Jehová hablando. Es decir, hay 7 personajes, a lo menos, mencionados en este breve trozo. Los invito a tener un momento de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias por este tiempo tan especial que usted nos da, Señor. Gracias, Señor, porque podemos leer su palabra con libertad. Gracias, Señor, porque usted a través del Espíritu Santo nos da entendimiento de su palabra, Señor. Yo le pido, Señor amado, para que usted, Señor, derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada hermana, sobre cada varón, Señor, sobre cada familia que está congregada esta tarde. Te pido, Señor amado, que sea su voz, Señor, la que escuchemos y no la idea de un hombre o un pensamiento humano. Te pido, Señor amado, que limpies mis labios de hombre pecador, Señor, mi mente, mi corazón, Señor. La paz en mi corazón, Señor, quita toda maledicencia, toda preocupación, Señor. Todo, Señor, cosas que puedan distorsionar tu palabra, Señor amado. Te pido, Señor amado, la dirección, Señor, adecuada, Señor, para entregar tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando en todo momento, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, en la enseñanza, en la exposición. Te pido, Señor amado, que nos bendiga, Señor, esta tarde. Y que cada palabra que se diga, Señor, cale profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre bueno, por su amor y por su misericordia.
En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos dicho que a lo menos hay 7 personajes mencionados. Como contexto, debemos decir que esta es la primera batalla que debe librar el pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida. La anterior huyó de lo que era la batalla con el ejército de Faraón persiguiéndolo. El Señor permitió que pudieran cruzar el mar y pudieran ser liberados, y Dios triunfó sobre Faraón, ahogando a esas tropas, a esos carros, a los soldados. Esto fue un triunfo de victoria para el pueblo de Israel, un triunfo de victoria de Dios sobre aquellos que perseguían para destruir al pueblo del Señor. Pero esta primera batalla nos muestra varias cosas. Había una total inexperiencia del pueblo de Israel en lo que era la guerra. Era algo novedoso para ellos tener que enfrentar enemigos. Sabían de enemigos, pero nunca habían tenido que salir a la batalla. Y este texto, este relato, se produce temprano, en la mañana, es decir, de muy temprano. La batalla se inició en un collado, es que es una cumbre, es un pequeño montículo, un pequeño monte, donde las tropas se enfrentaron. No sabemos el detalle de las mismas, mas sí podemos inferir por el texto bíblico que, como les he dicho, es la primera vez que el pueblo se encuentra en una batalla a muerte. ¿Qué es lo que va guiando a esta batalla? ¿Quiénes son los personajes principales? En esta batalla pelea el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo escogido del Señor, que había sido liberado de Egipto. Y según nosotros podemos ver en distintos pasajes, por ejemplo, en Deuteronomio 25, nos dice la palabra que este pueblo de Amalek era un pueblo enemigo del Señor y que se ha transformado en un pueblo enemigo. En el versículo 17 al 19, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Y por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. El versículo 25-18 está escribiendo esta batalla en el cual no solamente fue en un collado, sino que fue en la retaguardia. En la retaguardia normalmente cuando avanzan las tropas van los más débiles, los enfermos, los ancianos, la mujer y los niños. Y dice la palabra que el pueblo iba cansado y trabajado. Y este Amalek no tuvo ningún temor de enfrentarlo. Y es más, en el libro de Números, en Números 20-14, nos va describiendo una situación también confusa respecto a este pueblo. Cuando este pueblo de Amalek o edomitas, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, nos dice que envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. El versículo 17, escuchen bien lo que dice. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. La respuesta de Edom fue la siguiente. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Nuevamente la respuesta. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Los edomitas son el pueblo de Amalek, son los descendientes de Edom. Y Edom
es llamado Esaú. Si nosotros vamos a la palabra, también en el libro de Génesis 36:8, nos dice que Esaú es Edom. Es este mismo Esaú, hermano de Jacob, ese mismo hermano que se habían reconciliado. Pero dice la palabra en el libro de Génesis que este pueblo se separaron de los israelitas por las muchas animales que ellos tenían y la necesidad de agua. Es decir, eran pueblos parientes, eran pueblos hermanos. Podríamos decir en nuestra jerga actual eran primos, y primos directos. Y cuando Israel, en el relato que hemos leído brevemente del libro de Números, saliendo ya de Egipto y habiendo entrado ya en la tierra de Canaán, para llegar a la tierra prometida, en ese camino, cuando ellos iban cansados y agotados, cuando iban llevando ya mucho trabajo sobre sus hombros de caminar, Edom le prohíbe, o los amalecitas, que es lo mismo, porque Amalek es descendiente de Edom, es el hijo de Edom. Ellos le dicen que no, le niegan 2 veces el paso. Los israelitas le han pedido a ellos que los dejen pasar por el camino del rey, era un camino principal, y ellos le dicen que no es posible que ellos pasen, y los israelitas le dicen, incluso si ocupáramos agua, si ocupáramos de tus bienes, de tus viñas, pagaremos por ello. Mas ellos se negaron 2 veces. Pero aquí el problema mayor, ya que nos habla de una falta de amor hacia sus parientes, y eso es lo que está hablando la palabra, nos dice que estos hermanos, estos primos, digamos, mejor dicho, estos hijos de Esaú, salen al encuentro de Israel, pero atacándolo por la retaguardia. Y es esa la batalla que está descrita en el libro de Éxodo, en el capítulo 17:8, y que esta tarde hemos leído. Hay un contexto de negación, hay un contexto de una guerra entre pueblos hermanos, pero que nos permite ver la dureza del corazón de Edom. Y es esa batalla la que el Señor describe en el capítulo 17 de Éxodo. Es esa batalla en la cual Israel fue atacado por la retaguardia. Es esa batalla donde el pueblo tuvo que levantarse de mañana y partir a la batalla. Y es en esa batalla donde el versículo 17:9 de Éxodo nos dice que Moisés le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear con Amalek. No hay un ejército formado, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Moisés, por su parte, estará sobre la cumbre del collado, viendo la batalla, y la vara de Dios en mi mano. Y es esa misma vara de Dios que es descrita en el libro de Génesis. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis 4? Aquella vara que teniendo Moisés en su mano, teniendo Moisés en su mano, y con la cual enfrentó al faraón, es esa misma vara en la cual, en Éxodo, no dije Génesis, en Éxodo 4, es esa misma vara donde teniendo Moisés en su mano, Dios le dijo que la lanzara al suelo, y esa vara se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Es esa misma vara que demostraba el poder de Dios y la autoridad. Era el símbolo de autoridad. Era como la bandera. Las tropas cuando avanzan en una guerra, avanzan bajo el estandarte de su bandera. Porque se ama el símbolo de la bandera. Cuando veo, por ejemplo, a los hermanos, a la hermana Lady y a la hermana Dayana en sus casas, tienen la bandera de Venezuela puesta en su hogar, en su living. Son bien patriotas, si pudiéramos decirlo, ¿no es cierto? Yo en mi hogar, esa es mi oficina, que también es mi hogar, tengo una bandera chilena puesta. Ahora, bueno, como estuve ordenando, la guardé. Pero la bandera es un símbolo patrio. Para el pueblo de Israel no era la bandera, sino que era la vara de Dios en la mano de Moisés. Esta batalla nos dice la palabra que fue desarrollada por el pueblo
peleando contra Amalek. Y nuevamente repite sobre la situación de la pelea contra Amalek. 3 veces va repitiéndose. En los 3 primeros versículos, en el 8, el 9 y el 10 nos va diciendo exactamente la misma idea, peleando contra Amalek. Y ahí Moisés dice la palabra que estaba junto a Aarón y Hur, quienes subieron a la cumbre del collado. Y nos relata que mientras subía las manos, alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, dice la palabra, y pusieron una piedra debajo para que se sentara, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Aarón, el hermano de Moisés, Hur, conforme a la tradición, era un cuñado, el esposo de María, hermana de Moisés. Fueron ellos los que, cuando Moisés subió al monte del Sinaí, fueron ellos los que estuvieron a cargo del pueblo. Fueron ellos los responsables del pueblo. Si algún conflicto hay, consultarles a ellos, dijo Moisés antes de partir hacia el monte. Eran muy cercanos a Moisés. Y esto dio fortaleza física a Moisés para poder sostener. Y en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, es decir, de la mañana hasta la noche. Delante los hermanos estábamos hablando, ¿se recuerdan? De los horarios, si había que trazarlos, si había que retrasarlos. La batalla fue de sol a sol, como se dice. Fue más fácil, podríamos decir, hoy en día desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Por lo tanto, fue una batalla muy intensa. Y Josué triunfó y deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La extensión de la batalla nos demuestra que hubo hambre, sed. Fue una batalla dura. Fue una batalla sin descanso, como nos relata la palabra, que había que sostener las manos de Moisés, Aarón y Hur se las sostenían, para que mientras estaban arriba las manos, Israel prevalecía, más cuando él bajaba las manos prevalecía Amalek. Fue un ir y venir en esta batalla. Y pese a que las manos firmes de Moisés estuvieron arriba, asistidas por Aarón y Hur, la batalla duró todo un largo día. Josué dice deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero aquí el pueblo, hasta ahí podríamos pensar que es un relato histórico, todo lo que hemos ido mencionando. Las menciones al libro de Números 20:14, en el cual relata esta negativa que el pueblo de Israel pasara. En esta situación de Deuteronomio 25, en el cual nos muestra cómo el pueblo de Amalek atacó por la retaguardia a Israel, estando dicho ataque. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En el versículo 14, que es donde coloca el acento la palabra, y surge un nuevo personaje que había estado oculto, pero oculto entre comillas porque nos demuestra que él estuvo presente en todo momento. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte. El pueblo comprendió y entendió que había sido la soberanía de Dios, la providencia de Dios que había sostenido al pueblo. El pueblo comprendió, a través de estas líneas podemos leer cómo la provisión nos faltó ese día, la provisión para poder triunfar en la batalla. Sin lugar a dudas, hay 2 grandes enseñanzas. La palabra de Dios está presente en toda batalla que nosotros debemos de librar. Y cuando la palabra nos expone aquí que dice que Moisés edificó un altar, es el reconocimiento de que quien verdaderamente triunfó en la batalla no fue Josué, no fue Moisés, no fue el apoyo de Aarón y Hur, no fue la valentía y la nobleza de Israel, de estos hombres, varones que salieron a pelear contra Amalek, sino que fue Jehová. Y por eso Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Dios es nuestro estandarte. El altar es el lugar donde se reconoce para testimonio de la generación en generación cómo Dios había peleado la buena batalla por el pueblo de Israel. Hermanos amados, las palabras de Dios hablan a nuestro corazón y día a día debemos de enfrentar batallas. Día a día muchas veces nos levantamos con preocupaciones, con dificultades. Incluso yo tengo una agenda o un libro de apuntes donde voy anotando las cosas que tengo que hacer,
voy subrayando, me imagino que ustedes también. Incluso hoy en día más moderno, la gente anotamos en nuestra agenda electrónica las cosas. Y hay cosas que nos preocupan y cosas que van ocupando un lugar más importante de aquellas que para ayer eran importantes. A mí me ha ocurrido muchas veces que habiendo considerado situaciones importantes, al día siguiente me encuentro con que ya no es tan importante y hay otras cosas que han ocupado su lugar. Hermanos amados, esta palabra que acabamos de leer nos muestra no solamente el apoyo que deben de tener los líderes, que los unos con los otros, Aarón y Hur, sino que va mucho más allá y nos muestra que la providencia de Dios y su provisión está permanentemente sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y es Dios el que es a Jehová, es a Dios donde Moisés nos hace recordar, porque las palabras de Jehová dijo a Moisés no era un reconocimiento hacia Moisés, sino que es el reconocimiento de Moisés, del pueblo de Israel, hacia Dios. Amados y amadas, día a día tenemos que levantar batallas. Día a día nos levantamos muchas veces con muchas dificultades y muchos problemas, y quizás muchos sueños que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ideas poder lograr el día a día. Pero la palabra también nos recuerda que cada día tiene su afán. La palabra en el libro de Eclesiastés nos dice que cada día tiene su afán. Por eso debemos estar tranquilos y en paz. Y vienen a nuestra mente y deben venir a nuestra mente lo que nos dice el salmista en el capítulo, en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Sí, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, donde reside la fortaleza del creyente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mas nosotros, mis amados hermanos, también en este tiempo de batallas, de incertidumbre muchas veces, vemos la mano protectora de Dios cuidándonos a nosotros, cuidando a nuestras familias y a quienes nos rodean, porque Dios también nos ama, nos cuida y nos protege. Pese a cualquier dificultad que usted pueda tener o pueda haber sostenido, Jehová me hace vivir confiado. Es Dios el que nos hace triunfar. Es el Señor Dios Todopoderoso, que es bajo el cual está todo bajo sostenido, bajo su voluntad, el que nos hace vivir confiados. Y es a Él donde nosotros tenemos que mirar. Y hoy en día, mis amados hermanos, quizás nosotros no tengamos esa vara enfrente nuestra. Quizás no tengamos esa vara de Aarón que reverdeció. No, quizás no tengamos la vara de Moisés que él tuvo en su mano para poder dirigir al pueblo, poder mostrar que era el poder de Dios. Ese Jehová Nisi. Nuestro Jehová Nisi está dado en Cristo. En Hebreos 9:11 nos dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mi amado hermano y mi amada hermana, a través de nuestro mediador de Cristo, nosotros tenemos esa entrada a ese lugar santísimo, a ese lugar donde solamente una vez al año entraba el sacerdote, quien era purificado según la ley con sangre que era rociado, y solamente él podía entrar a ese lugar pidiendo y sacrificando un animal por los pecados del pueblo, por los pecados que estaban ocultos del pueblo que habían sido omitidos. Cristo entregó su vida por nosotros. Y nosotros tenemos esa entrada al lugar santísimo, usted y yo. Ya no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de un intermediario, no necesitamos de un pastor siquiera, porque el pastor es el que nos guía, nos enseña. Tiene su deber, su obligación, pero quien salva es Cristo. Por eso nuestra mirada tiene que estar mirada en Cristo. Jehová Nisi es Cristo. Jehová Nisi es el que nos va guiando. Es el sumo sacerdote, el sacerdote mayor es Cristo, nuestro Señor. Ya no son la sangre derramada de machos cabríos la que perdona los pecados. Ya no es la sangre que se derrama de becerros, que se derrama sobre los hombres, sino que es la propia sangre de Cristo la que nos ha limpiado, la que ha purificado nuestra sangre y la que le permite a usted, mi amada hermana y mi amado hermano, entrar al lugar santísimo y poder orar al Señor en libertad
y sabiendo que Cristo con su sangre ha sellado el pacto de la vida eterna, ese pacto de amor, ese pacto de gracia, ese pacto en el cual usted ni yo llegamos a suscribir. Ni usted ni yo fuimos invitados ese día a firmar a la notaría o a firmar un documento. Es ese pacto espiritual en el cual Cristo firmó que por su sangre, con su sangre preciosa selló dicho acuerdo con el Señor. Ese acuerdo de amor, ese pacto de amor. Y lo explico con palabras de hombre, porque realmente me faltan palabras para poder explicar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros a través de ese pacto de sangre. Hermano y amada hermana, el sacrificio de Cristo en la cruz es único. El sacrificio de Cristo en la cruz nos muestra de su amor por nosotros, en razón de nuestros pecados. Esa bebida, como hemos leído muchas veces, de ese vaso que tuvo, de esa copa que tuvo que beber el Señor con nuestras inmundicias, con nuestros pecados. Aparte de mí esta copa, dice el Señor, representan nuestros pecados, nuestras insolencias, nuestras inmundicias. Mas Cristo las bebió por nosotros. Nosotros esperamos beber una bebida agradable, dulce, o quizás un buen vino. Quizás alguien podrá decir, ¿quién va a estar dispuesto a beber algo rancio, ni siquiera vinagre, sino rancio, como es nuestro pecado? Es precisamente el obrar de Cristo en la cruz, el que siendo colgado en el madero, limpió nuestros pecados y colgó la condena que había en contra de nosotros. La condena de muerte, la sentencia de condena de muerte. Cuando usted y yo hemos sido condenados por nuestros pecados, no teníamos explicación ante el juez, mas por la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido redimidos, han sido perdonados. Amados hermanos y mis amadas hermanas, el sacrificio de Cristo es único, pero incluso mucho más que Él, está la resurrección de Cristo, que es el día de hoy el que celebramos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte. Y es por ello que nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Veíamos días atrás, Cristo, el Espíritu vivificante. Cristo es el que nos da vida. Por eso, mis amados hermanos, esta tarde, esta batalla que Israel peleó contra los amalecitas en Refidín, muchos años, siglos atrás, hoy día deben de volver a nuestra mente y decir, gracias Señor, por la batalla en la cual tú has triunfado por mí. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Podríamos decir, Cristo Nisi, perdón, Cristo es mi estandarte. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Y para nosotros su misericordia. Oremos, hermanos. Señor bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por su palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla de batallas, de luchas, Señor. Y vemos como, Señor, tu mano poderosa triunfó, Señor, y va triunfando día a día. Y nos va mostrando que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Señor bueno, Señor amado, yo te pido, Señor, para que cuides a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras a tu soberanía y tu amor, Señor, a través de ese estandarte que es Jehová, de esa vara de Aarón, esa vara que estaba guardada en el tabernáculo. Mas ahora, Señor, te tenemos a ti, Señor, a Cristo, que es nuestro Salvador, quien fue colgado en el madero, pero quien resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, porque Él es nuestro juez, es nuestro libertador. Es Él el que da la batalla por nosotros. Fue Él el que venció ese día a la muerte, venció a Satanás, venció a sus huestes, Señor, y a nosotros nos ha dado el lugar para poder caminar y entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar escogido para algunos solamente, y nos da la plena libertad, Señor, por la sangre preciosa de Cristo derramada sobre nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.